Itxaldi batekin, lehenko eta behin eskerrak ematen, eskerrak eman Eurohelpi eta bai ez bakarrik Eurohelpi eta beste enpresa batzuei ere lagundu gaituztenei, ezta? Bueno, pues entonces vamos a empezar, si os parece. Entonces empezamos con una ponencia de la empresa Eurohelp, que es un poco una empresa que ha patrocinado el evento de esto y por supuesto pues te agradecemos, al igual que al resto de empresas que han echado una mano. Entonces, bueno, pues va a hablarnos ahora Roberto Velasco de lo que es temas de seguridad web en entornos Java. Entonces, bueno, pues Roberto es ingeniero en informática por la Facultad de Informática de Donosti, de aquí mismo. Y bueno, pues es fundador del proyecto Open Source HDIV, que ya nos contará también un poquito lo que es. Sí, hola, buenas tardes a todos. Bueno, la presentación va a ser un poco especializada en entornos Java, pero hablaremos también bastante sobre contenidos de seguridad web. Bueno, un poco algunas notas sobre mí. Bueno, como ha comentado, soy Roberto Velasco, pertenezco a la empresa Eurohelp, soy ingeniero en informática y junto con Gorka Vicente soy el fundador del proyecto Open Source HDIP, ¿vale? Entonces actualmente soy responsable de arquitectura en Eurohelp y especialmente mi actividad se ha centrado en la definición de arquitecturas en entornos Java. Digamos que, bueno, aparte he podido hacer otras cosas, pero fundamentalmente ha sido la actividad principal. Entonces, bueno, en cuanto a los contenidos de la presentación, va a haber como cuatro bloques. En el primer bloque lo que hablaremos es de los riesgos o vulnerabilidades en entornos web. Posteriormente hablaremos un poco de cómo se solventan tradicionalmente este tipo de riesgos. Luego en el tercer punto hablaremos un poco del concepto de arquitecturas seguras o qué entendemos por arquitecturas seguras. Y por último hablaremos del proyecto Open Source HDIP, que intenta implementar un poco la filosofía de arquitecturas seguras o intentar solventar la seguridad desde la arquitectura y no desde soluciones manuales. Entonces, bueno, pasando un poco a las vulnerabilidades web y un poco para situarnos, bueno, hoy en día los principales indicadores de seguridad reflejan que el riesgo está centrado en la capa de aplicación. Es decir, si lo podríamos definir igual de forma más sencilla diciendo que el riesgo radica en la parte programática de las aplicaciones, ¿vale? La parte manual que tiene toda aplicación. Entonces, vale, si el riesgo está centrado en la capa de aplicación, lo que corresponde para securizar esa parte es la seguridad a nivel de aplicación, ¿no? Entonces, en este caso, cuando hablamos de seguridad de aplicación, normalmente surgen los conceptos de login y control de acceso. Una vez que nos hemos autenticado, un usuario tiene unos roles y a partir de ahí aplicamos reglas de control de acceso sobre ciertos recursos. Esa es un poco la seguridad tradicional que conocemos todos o que en la mayoría de libros de seguridad se definen, ¿no? Bien, ¿es suficiente con preocuparnos de la autenticación y control de acceso, digamos desde el punto de vista tradicional? Bueno, en principio, en lo relativo a aplicaciones web, y yo diría que no solo aplicaciones web, no podemos olvidarnos de las vulnerabilidades web o riesgos que existen dentro del entorno web. ¿Vale? Entonces, la ventaja de esta parte es que los riesgos en los entornos web ya están documentados, ¿vale? Desde el año, digamos, 2000 más o menos, yo creo que los problemas principales de seguridad web no han variado en lo que corresponde a lo que es seguridad de aplicación, y una buena referencia que documenta los problemas de seguridad existentes es el top 10 de OWASP, ¿vale? Entonces, bueno, como tenemos poco tiempo, no voy a explicar todo el top 10, todos los problemas que hay, nos vamos a centrar en ver dos problemas, ¿vale? Dos vulnerabilidades que son un poco las más importantes. Bien, una de ellas, y seguramente os sonará bastante, es Injection Flaws, que la más conocida es SQL Injection, ¿vale? Entonces se basa este tipo de ataque en, bueno, en primer lugar tiene que haber una mala programación del acceso a base de datos, ¿vale? Entonces el acceso a base de datos, lo que tiene que hacer en la parte programática es concatenar el valor que viene desde el cliente directamente en la composición de la SQL, ¿vale? Entonces existen soluciones técnicas dentro de Java del uso de Prepared Statement para evitar esta mala programación, ¿vale? Para que no exista este problema, pero en muchos casos se programa de esta forma, y si concatenamos el valor que viene del cliente directamente, si hay un uso normal de la aplicación, en este caso enviando un parámetro data igual a 12, en este caso es una select muy sencilla, pues haríamos select campo 1 from tabla 1 where id igual a 12, ¿vale? Este sería el uso lícito de la aplicación. Bien, ¿qué pasa si un posible atacante, en vez de enviar data igual a 12, envía este string, ¿vale? Data igual a 12 o 1 igual a 1,
¿vale? Lo que provoca ese 1 igual a 1 es que todos los registros cumplen la condición de la SQL, ¿vale? Luego en el resultado de la SQL obtenemos todos los resultados, ¿vale? Entonces desde un string que envía un cliente conseguimos manipular la funcionalidad que tiene la aplicación, ¿vale? Entonces vamos a ver en práctica un ejemplo. En este caso esta es una aplicación ejemplo que hemos desarrollado para explicar un poco las funcionalidades y cómo solucionarlas. Entonces en un uso normal de esta aplicación, en este caso lo que hacemos es definimos introducimos un identificador de usuario y obtenemos los detalles de ese usuario, ¿vale? Suponiendo que el identificador de usuario es un identificador que no es conocido, no es público, y si yo quiero ver todos los usuarios que hay registrados en esta base de datos, en esta tabla, lo que podría intentar es este ataque. En vez de poner el usuario, voy a intentar poner un usuario más un OR 1 igual a 1. Ejecutando la consulta, obtengo ver todos los registros de la base de datos, ¿vale? Es un ataque muy sencillo, que hoy en día con prácticas muy sencillas de acceso a base de datos se puede evitar, pero bueno, es una de las vulnerabilidades que hay y es importante tenerla en cuenta. Vale, se entiende un poco la idea, ¿no? Vale, entonces esta es una de las más conocidas y la siguiente vulnerabilidad posiblemente sea una de las más desconocidas, sobre todo con este concepto, con el concepto de Insecure Direct Object Reference. Es un nombre un poco al revésado, que igual no refleja la magnitud o importancia de la vulnerabilidad, ¿no? A mí me suele gustar más en este caso hablar de integridad de datos. Es decir, normalmente cuando estamos en una conversación web, el servidor da una información al cliente y el cliente envía información al servidor. Gran parte de la información que viene desde el cliente, sobre todo los identificadores de elementos, no debe de ser manipulada por el cliente. El cliente se tiene que limitar a seleccionar, ¿vale? Es el caso. Tenemos un combo de cuentas bancarias, elegimos una cuenta entre las nuestras y vemos los movimientos de esa cuenta, ¿vale? Una operación muy habitual en cualquier aplicación web. Bien, lo que igual no es tan habitual, aunque algunos seguramente lo conoceréis, es la posibilidad de manipular ese formulario para poder ver datos que no te corresponden, ¿vale? Entonces, lo importante en este caso es ser conscientes de la facilidad en la manipulación de los formularios, ¿no? Entonces, bueno, quizá voy a poner un ejemplo todavía más sencillo para que veamos un poco a poco en qué consiste la vulnerabilidad, ¿no? Vale, en este caso vamos a ver un ataque de integridad muy sencillo, que yo creo que lo hemos hecho todos. Tenemos un link en el navegador, ¿no? Y pone username igual J2E. Ahí va. Voy a probar qué pasa, a ver si lo han programado bien, ¿no? Voy a poner otro usuario. Ahí va, funciona, ¿vale? Es algo evidente. Cuando vemos la URL, a todos se nos ocurre, voy a tocar el parámetro, ¿vale? Lo que no es tan habitual y lo que normalmente la gente se sorprende es que podemos hacer lo mismo con una facilidad muy importante en los formularios, ¿vale? En este caso tenemos un formulario en el que tenemos una única opción y yo quiero manipular, quiero poner una opción que no tengo ahí, ¿vale? Entonces existen plugins muy sencillos como Tamper Data, por ejemplo, que está en Firefox. Lo que hacemos es ejecutar el formulario, le damos a modificar y nos permite, con toda la facilidad del mundo, manipular el valor del combo, ¿vale? Ponemos un ACID, le doy a aceptar y accedo, en este caso accedería a una cuenta, a un usuario que no me corresponde, ¿vale? Entonces, este es un ataque muy sencillo, pero pensar que hay aplicaciones que tienen cientos de formularios con cientos de campos, ¿vale? Verificar de forma manual y con la seguridad tradicional cada uno de esos campos y verificar que no existe un ataque en esas peticiones es una tarea tremendamente compleja, ¿vale? Una tarea muy compleja, ¿vale? Luego veremos cómo podemos ayudar para poder solventar ese tipo de ataques, ¿vale? ¿Se entiende la idea, no? Al final lo podemos ver como ataques de integridad, ¿vale? Esto se puede extender mucho más, pues por ejemplo quitando parámetros, enviando parámetros no esperados, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, hemos visto dos ejemplos de vulnerabilidades web, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a esa realidad, a esos riesgos web? ¿Cómo nos enfrentamos? Bueno, primero nos tenemos que situar más o menos en cómo hacemos las aplicaciones. En general, las aplicaciones se hacen
con utilidades o librerías de creación de aplicaciones, ¿no? El concepto de framework web se utiliza bastante. Entonces, ejemplos de frameworks web, pues en Java tendríamos Struct1, que es uno de los más utilizados, JSF, SprMVC, bueno, en Java hay un montón de opciones, en .NET tendríamos la de WebForce, la de MVC, PHP, Ruby, ¿vale? Tenemos muchos entornos de desarrollo de aplicaciones web, ¿vale? La mayoría de entornos de desarrollo web, un poco también complementadas con otras librerías de seguridad, lo que ofrecen es soluciones para la seguridad tradicional, ¿vale? Aquella que es, me autentico, ya sea con usuario, password y certificado, y a partir de ahí tengo unos roles, y luego a cada recurso que accedo verifico el control de acceso. Veo si una persona puede acceder a una pantalla o a un cierto dato, ¿vale? Entonces eso se hace de forma manual. Todas esas comprobaciones normalmente se hacen de forma manual, ¿vale? Entonces, en este escenario, viendo un poco el funcionamiento del protocolo HTTP, los usuarios, en general, y viendo también cómo funcionan la mayoría de frameworks web, los usuarios, posibles atacantes, porque un usuario autenticado puede ser un posible atacante, dispone de una gran libertad, ¿vale? Puede hacer muchas manipulaciones de lo que es el funcionamiento original de la aplicación, ¿vale? Entonces, esa libertad lo que hace es alimentar riesgos, ¿vale? Porque ¿qué pasa cuando edito un dato? ¿Qué pasa cuando añado un parámetro extra? ¿Qué pasa cuando quito otro? ¿Qué pasa cuando accedo a una pantalla que no me ha enviado previamente? Ahora hay muchísimas opciones, muchísimas variantes que hay que cubrir, ¿vale? Entonces, gran parte de las soluciones, no todas, porque en este campo también se está evolucionando, obligan a la creación de soluciones manuales, ¿vale? Partimos de arquitecturas o de modelos de programación donde, por defecto, una persona que no es consciente de los riesgos, bueno, que no es consciente, incluso siendo consciente, digamos que desarrollas la aplicación con el estándar marcado por el framework web y partimos de una aplicación ya insegura por defecto, que hay que securizar de forma manual, ¿vale? Pantalla a pantalla, campo a campo y funcionalidad a funcionalidad, ¿vale? Es un proceso muy manual y muy costoso, ¿vale? Entonces esto es lo que ocurre en la mayoría de entornos actuales, ya sea en Java y yo creo que en muchos entornos más, como por ejemplo .NET, ¿vale? Entonces ahora quería ahondar un poco más en el concepto de arquitecturas seguras. ¿Qué entendemos por arquitecturas seguras? Bueno, pues yo personalmente entiendo arquitectura segura a aquella que por defecto, desde el diseño, es decir, desde el propio framework de creación de aplicaciones web, desde diseño, simplemente yo creo una aplicación web y el nivel de seguridad que me ofrece esa utilidad para crear aplicaciones web ya por defecto es muy alto, ¿vale? Digamos que disponemos de un nivel de seguridad, pues no igual de 10, porque algo habrá que hacer manualmente, pero igual sí de un 7 o un 8. ¿Vale? Entonces, ese es el objetivo, el intentar ya desde la propia utilidad que proporcionamos para el desarrollo de aplicaciones, poder disponer de aplicaciones seguras, ¿no? Bueno, y este concepto está muy ligado en seguridad al concepto de Secure by Design o Secure by Default, ¿no? Partimos de algo ya seguro y luego ya aflojaremos en caso de que haga falta, ¿vale? No como ahora, que partimos de algo inseguro que hay que ir asegurando, ¿vale? Y normalmente muchas veces se va asegurando en función de los problemas que se van sacando, ¿vale? Se hace a posteriori, no desde inicio, ¿vale? ¿Posible solución a este problema? Bueno, yo voy a plantear una alternativa. Nosotros planteamos una idea muy sencilla, que es, en principio partimos de la idea que no es posible realizar ningún ataque si utilizamos una aplicación de forma esperada, digamos de forma normal, ¿vale? Si yo utilizo una aplicación de forma normal, no manipulo links, no manipulo parámetros, no envío parámetros de más, si soy el usuario tal, no intento ir a una pantalla que no me corresponde, hombre, lo lógico es que funcione bien, o sea, que no haya problemas de seguridad, ¿no? Otra cosa es que si yo entro y de repente me ponen datos que no son míos, pues digamos que estaríamos hablando casi de un mal funcionamiento, ¿vale? Seguramente en ese qué datos tiene que ver el usuario se pueden usar técnicas tradicionales, pero digamos que estaríamos hablando de un mal funcionamiento. Entonces, aplicamos la teoría de que es más sencillo eliminar el riesgo, es decir, que el usuario no pueda hacer cualquier cosa, que intentar dar seguridad a un escenario en el que el usuario pueda hacer cualquier tipo de acción, ¿no? Entonces, bueno, es una posible teoría para intentar conseguir arquitecturas seguras, ¿no? Lo que decimos de intentar automatizar el proceso de la seguridad, ¿no? Bien, intentando implementar esta idea,
en el año 2005 surgió el proyecto open source vasco HDIP, posteriormente también impulsado por la empresa Eurogel fundamentalmente y también por una subvención de la Diputación de Guipúzcoa, y intenta ser, no voy a decir que es, una implementación de los principios de Secure by Design y Secure by Default, ¿no? Intenta que las aplicaciones web, por defecto, tengan un nivel de seguridad muy alto, ¿vale? Entonces, ¿cómo intenta conseguir eso? Bueno, limitando el radio de acción de los usuarios, ¿vale? Como los dos ataques que hemos visto antes, al final, se basan en hacer algo que en teoría no tengo que hacer, ¿vale? Entonces, HDIP lo que intenta es limitar ese radio de acción, ¿vale? Que los usuarios hagan un uso lícito de la aplicación. Entonces, si conseguimos que un usuario no pueda hacer un uso ilícito, ya por defecto podemos conseguir nivel de seguridad muy alto, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver es la misma aplicación que hemos visto antes. Esta es una aplicación ejemplo, luego tenéis los enlaces para poder descargar si queréis. Lo que hemos hecho es crear una misma aplicación, vulnerable, digamos. Vulnerable es, en este caso está desarrollada con SpringVC, ¿vale? Entonces es una aplicación desarrollada con SpringVC, y luego esta otra parte es la misma aplicación, pero aplicándole HDIP, ¿vale? Aplicándole el proyecto que hemos comentado, ¿vale? Entonces vamos a intentar ahora hacer esos ataques que hemos visto antes a través de una aplicación que está securizada con HDIP, ¿vale? Entonces vamos a poner el texto del ataque, vamos a intentar atacar, le damos a Go y HDIP, en este caso no es el framework web, detecta que hay un patrón de ataque, ¿vale? En este caso podemos aplicar dos tipos de reglas. Es recomendable la filosofía de whitelist, es decir, limitar el tipo de caracteres que existe, y también existe la de blacklist, que es la de tener patrones de ataques y detectarlos, ¿vale? Lo que hace HDIP es, en todos los campos editables, que son los text area y textbox de la aplicación, aplica estos patrones, ¿vale? No es necesario que por cada pantalla hagamos una comprobación manual, sino que de forma global es capaz de saber qué datos son editables y aplica unos patrones de seguridad, ¿vale? Entonces, en este caso lo que ha hecho es, ha detectado que hay un ataque y automáticamente me lo ha parado, ¿vale? En la aplicación en sí no hay nada para verificar esto, ¿vale? Es HDIP quien lo ha verificado, ¿vale? Entonces ahora voy a hacer lo mismo con la parte de ataques de integridad. Vamos a intentar hacer las que hemos visto antes. Voy a intentar manipular. Bueno, aquí hay otro cambio. Antes hemos visto que el usuario que aparecía ahí era JOC. El valor se veía, ¿vale? Otra de las propiedades que tiene HDIP es la confidencialidad de datos, ¿vale? En web, normalmente, cuando tenemos un formulario, hay datos que el usuario tiene que poder ver y otros que son, digamos, funcionamiento interno de la aplicación, ¿vale? Cuando tenemos un combo, tenemos el label, que el usuario debe de poder ver, y luego hay un identificador, que normalmente muchas veces coincide con identificadores de base de datos, ¿vale? HDIP también aplica confidencialidad a aquellos datos que el usuario no tiene por qué conocer, ¿vale? Para ocultar información que puede ser valiosa para hacer ataques, ¿no? Pero aparte de la confidencialidad, lo que voy a intentar es manipular el parámetro. Voy a intentar manipularlo, le doy a enviar y HDIP para la petición, ¿vale? Lo que no os he explicado tampoco antes es que, aparte de parar, evidentemente tiene un log que te loguea el usuario que ha sido, el dato que se ha enviado y el tipo de error que ha detectado, ¿vale? Entonces lo mismo pasa con el ejemplo del link. Tenemos un link, lo intentamos manipular y HDIP lo para, ¿vale? ¿Se entiende un poco la idea? Mientras haga un uso lícito, no hay problema. Cuando haga algo no esperado, algo ilegal, el HDIP se da cuenta y lo para, ¿vale? Y estamos hablando siempre de algo que va, digamos, por encima de la arquitectura web, en este caso de SpringVC. ¿Vale? Entonces, HDIP, digamos que es una idea, ¿no? Lo he explicado antes un poco, el concepto de arquitectura segura. HDIP es una implementación de esa idea, ¿no? En este caso está implementada esta idea
para entornos Java y concretamente para los siguientes frameworks web, para Struts 1, Struts 2, SprungMVC, JSF1 y JSF2.0, ¿vale? Entonces, si tenéis aplicaciones que funcionan en estos frameworks web, podréis utilizar HDIP, ¿vale? Luego ya explico cómo se puede utilizar. Dentro de los soportes que tenemos, cabe destacar el soporte a SprungMVC y la colaboración entre el equipo de HDIP y el equipo de SprungMVC, concretamente de la empresa SpringSource, que es también una de las empresas open source Java más importantes del mundo, y hace poco se ha presentado la integración oficial entre SprungMVC y HDIP, ¿vale? Aquí tenéis un poco las referencias de este trabajo, ¿no? Es un ejemplo de colaboración entre grupos open source, ¿no? Un grupo open source, bueno, en este caso que tiene soporte de VMware, pero que en Java digamos que es un poco la principal empresa desde el punto de vista de innovación. Desde la parte de arquitectura de HDIP, dos puntualizaciones. En principio, HDIP no altera el modelo de programación, o sea, no queremos innovar o aportar valor creando un framework nuevo. Lo que queríamos es ofrecer una solución que no había, pero manteniendo un poco los modelos de programación existentes, ¿vale? Entonces lo que hemos hecho es que el modelo de programación sea el que es, el que trabaja con Struts 1, pues que trabaje con Struts 1, el que trabaja con SprungMVC, que trabaje con SprungMVC, ¿vale? Lo que se hace es, se aplica de forma declarativa, ¿vale? El código de la aplicación, al aplicar HDIP, no se modifica, ¿vale? De hecho, podemos aplicarlo a posteriori. Entonces, lo que se hace es aplicar de forma declarativa, ¿vale? A posteriori. Y la arquitectura funciona de la siguiente forma. Los frameworks web normalmente lo que tienen es tags, etiquetas para creación de elementos, ya sean de formularios o links. Bien, entonces con esos tags lo que nosotros obtenemos automáticamente es, digamos, el contrato de cada pantalla. Es decir, qué se puede hacer en una pantalla y qué no se puede hacer en una pantalla, ¿vale? Y ese contrato lo almacenamos normalmente en el servidor, ¿vale? Guardamos ese contrato de esa pantalla en el servidor, esa pantalla se envía al cliente. Posteriormente, cuando viene una petición, lo que verificamos es si la petición que hace el cliente de esa pantalla corresponde al contrato que hemos generado anteriormente, ¿vale? Digamos que podría ser como un contrato firmado en el que yo cumplimento este contrato y digo que lo voy a cumplir, y si altero ese contrato, si no hago un uso lícito, no te dejo ejecutar la petición, ¿vale? Es un concepto de seguridad muy general, ¿vale? Entonces la clave está en la extensión de los frameworks web en esos tags que crean parámetros, ¿vale? En cuanto a tiempo de respuesta y demás, esto también lo quería comentar. Tradicionalmente, seguramente igual algunos de vosotros conocéis el concepto de firewalls de aplicación o appliance de seguridad, ¿vale? Hay productos desde el año 2000-2001 que intentan hacer o hacen este tipo de validaciones. La gran ventaja de HDIP es que al estar embebido dentro del framework web, el tiempo de respuesta que ofrece es, desde mi punto de vista, muy bueno. En este caso podemos poner tiempos medios de penalización de 3-4 milisegundos por petición, que son tiempos muy buenos, que no pueden conseguir aquellas soluciones que van fuera de la aplicación web, ¿vale? Firewalls de aplicación que van por delante de los frameworks web, que se ven obligados a parsear el resultado de las aplicaciones web, ¿vale? Computacionalmente el costo de ejecución es muy bajo respecto a otras soluciones del pasado. Y la ventaja que tenemos con HDIP es que, al ser un costo muy asumible, podemos utilizar la seguridad tradicional igual que ahora. O sea, yo no digo que con esto tengamos que dejar de utilizar la seguridad tradicional. Todo lo que sea seguridad, bienvenido sea, ¿vale? Con esto sumamos seguridad. Tenemos algo de forma automática que nos da un nivel muy alto. Perfecto, que para llegar al 10 todavía tendremos que usar algo de seguridad tradicional, ¿no? Pues ahí está el proyecto de Spring Security, que ofrece ese tipo de funcionalidades, ¿vale? Y os adjunto un poco también algunas referencias del proyecto, si os puede interesar. Entonces, bueno, HDIP ahora mismo tenéis la web HDIP.org y el código está alojado en GitHub, ¿vale? Tenéis tanto el código del proyecto como la aplicación ejemplo que hemos visto, ¿vale? Vale, pues muy bien, Roberto. Muchas gracias. Vale. ¿Alguna pregunta por ahí de expertas pocas hay aquí, ¿no? Expertos en seguridad y en Java. No hay así mayores voluntades. Vale, pues entonces si no hay más cuestiones, si os parece pasamos a la siguiente ponencia.